Este ya es el capítulo 81 de Detrás del Telón. Realmente hemos ido acumulando y acumulando videos, hemos ido analizando temas, evitando casi siempre los temas puntuales, porque los temas puntuales degradan muy rápidamente. Sin embargo, los temas generales mantienen una línea, que es el interés de nosotros, es decir, una línea intelectual, por llamarlo de alguna forma, que es la idea general que tenemos con este blog. En fin, ya hemos llenado 5 páginas completas con 16 capítulos cada uno. Es decir, en este momento, con este video 81, comenzamos a llenar la página número 6 de DDT Noticias. En el blog de los gatos, bueno, esto quedará más disperso. Se pondrán escogiendo la temática, agrupándolos temáticamente, etcétera, etcétera. En DDT Noticias queda en forma lineal completamente. En fin, el blog en general está dedicado a esto mismo, a lo que hay detrás del telón. Y lo que hay detrás del telón son los verdaderos poderes internacionales que están dominando el escenario a escondidas, por llamarlo de alguna forma, o en forma de gobierno invisible, si se quiere llamar de esa forma. Y lo hacen influyendo de las más diversas formas sobre la sociedad como un todo o sobre nuestros políticos puntualmente de modos ligeramente diferentes. Es decir, sobre la sociedad se influye mayormente a través del dominio de la mente y sobre los políticos casi seguramente el método fundamental es dominarlos a través del bolsillo o de los escándalos y de lo que le sepan. Lo cierto es que está claro que todo esto de la elección de Donald Trump tenemos que explotarnos al máximo. Es decir, no sabemos el destino final de todas estas cosas, pero lo que ya sí tiene un destino claro, definido y muy positivo ha sido la denuncia de Donald Trump frente a este sistema durante su periodo electoral. No ahora como presidente, sino durante el periodo electoral, donde denunció y denunció y denunció y abrió y abrió y abrió puertas que no son muy favorables para poder salir del mundo de la especulación y tirar el ancla en lugares más sólidos. Así pues, creo que es justo que una serie de videos que lanzaremos ahora se titulen ¿Quiénes nos gobiernan? ¿Quiénes nos gobiernan? Porque sin duda es la pregunta que hay que hacerse. Es decir, hemos visto desastre tras desastre, situación tras situación, todas negativas en los últimos tiempos alrededor del futuro de la humanidad. Es decir, cada día esto se enrarece más, cada día el futuro se oscurece más. Lo que en otra época pareció un futuro luminoso a través de la ciencia, hoy día va convirtiéndose en un futuro muy oscuro que pudiéramos decir casi con absoluta seguridad que constituye una nueva forma de neofeudalismo hacia donde se nos quiere llevar, con independencia de la apariencia de logros científicos que hay, etcétera, etcétera. Realmente la mente humana está siendo fuertemente dañada. El fenómeno de las drogas, la soltura con la que esas cosas se realizan, es decir, el pase de las fronteras, etcétera, etcétera, con la facilidad que se hace, no nos cabe duda alguna de que tiene que haber mucha complicidad muy fuerte a través de los sistemas gubernamentales para que eso suceda y sobre todo del sistema bancario que tiene que lavar todo ese dinero, imposible de lavar en condiciones normales. Solamente a través de instituciones muy poderosas puede circular el dinero generado por la droga. En días recientes hemos traído primero hemos estado mirando mucho internet y estudiando mucho determinados posicionamientos, etcétera, etcétera. Y hemos traído en Los Cuatro Gatos, por ejemplo, mucho video de Jorge Guerra, a quien no conocemos ni tenemos información personal sobre él, pero que tiene puntos bastante interesantes o divergentes. Digo interesantes porque completan una línea de investigación histórica que todos debiéramos afrontar con seriedad para comprender el mundo actual. Pero él mismo en el prólogo
de uno de sus capítulos, deja claro que él mismo está bastante perdido en muchas cosas. Nosotros que hemos visto esto desde afuera, lo vemos muy cargado, muy tendiente a echarle la culpa a determinados sectores de la iglesia y de la iglesia católica. Y esto nos parece un poco exagerado, ¿no? Es decir, concretamente él casi focaliza todas las culpas del mundo hacia los jesuitas, pero los ejemplos que él trae como de esa culpabilidad no nos convencen, la verdad. Sencillamente, él hace ver que este mundo visible de los Rothschild, todos estos judíos que se cogieron las finanzas mundiales, y cuando digo judíos, yo repito una y otra vez, no estamos hablando de pueblo judío, estamos hablando de una pandillita con un origen muy específico, a los que él llama incluso, por ejemplo, falsos judíos, porque entonces resulta ser que son judíos askenazis, es decir, judíos que realmente no son judíos de sangre, sino que son judíos conversos de una época remota. Es decir, ese es el origen que tienen. En Europa Central, el reino de Casaria en algún momento se convirtió al judaísmo, pero esa gente no tenía ni una gota de sangre judía, ni sabían dónde quedaba el Oriente Medio, ni cosas por el estilo, ¿entiendes? Es decir, que a estas personas Jorge Guerra lo llama falsos judíos, pero bueno, son los que están literalmente de una forma o de otra, o aparecen, o su cara aparece muy visible al frente de la banca, al frente de la gran prensa, al frente de Hollywood, al frente de cuánta cosa hay que genera poder, se ve esta gente. Y sin embargo, Jorge Guerra intenta asegurar que detrás de ellos están los jesuitas, que son los que de verdad mandan y mandan sobre ellos, y que ellos no son más que los peores. Esta historia alrededor de esto a mí me parece bien traída por los pelos, la verdad. Yo sigo repitiendo que por ahora, y mientras no se me convenza sólidamente de lo contrario, son los que están. Es decir, cuando yo veo que alguien domina la banca y tiene un nombre y apellido, ese es. Si detrás de alguien más, bueno, el futuro lo dirá, pero yo no puedo garantizarlo. Así pues, yo me quedo con la versión de que esto, de que los jesuitas son los dueños del mundo y son los que están detrás de todo, etcétera, etcétera, está muy por ver, demasiado por ver para yo admitirlo así tranquilamente. Pues de pronto veo a estos señores que, vuelvo a repetir, a pesar de que se dice que son judíos, etcétera, etcétera, no son el pueblo judío. Una parte del pueblo judío incluso es ateo, ni siquiera cree en el judaísmo, ni cosas por el estilo. Hay excelentes escritores, gente que ha renegado del judaísmo, gente que practica el judaísmo, pero lo practica como una religión más, no sin ninguna maldad especial. Es decir, esto es una pandillita que se ha hecho con la finanza, y eso sí están atacando a la humanidad y son responsables de quién sabe cuántas cosas de los desastres que vemos hoy día, pero es la pandillita, no el pueblo judío como un todo. Entonces, igual que tenemos pandillitas de nosotros y cada grupo étnico, cada nación histórica tiene sus pandillitas, sus grupos y sus élites de los cuales la nación como un todo nunca es responsable. En fin, he traído estos videos de Jorge Guerra porque sin embargo ha hecho un excelente trabajo y un excelente análisis de determinadas épocas históricas que realmente de una manera u otra están casi desaparecidas de los contextos históricos actuales. Es decir, se nos hace ver como que el Imperio Romano cayó y bueno, como si se lo hubiera tragado un hueco negro, cuando realmente nada de eso es cierto. Es decir, Constantino funda la ciudad de Constantinopla y en ella se funda lo que después fue el Imperio Romano del Oriente. Cuando supuestamente cae el Imperio Romano, lo que sucede es que fue tomada Roma, y Roma incluso es tomada por bárbaros, entre comillas, que ya eran romanizados de una forma o de otra, es decir, que ya eran parte de la cultura romana y del antiguo imperio incluso, en buena medida. Entonces todo esto de que el Imperio Romano como si hubieran descargado un toilet, y si hubiera ido el Imperio Romano por el caño, bueno, pues esto realmente no fue así. Y ese es el valor precisamente de estos estudios, que muy bien, es decir, lo han hecho mucha gente, por supuesto, ¿no? Pero que
Jorge Guerra los trata magistralmente. En ese aspecto sí estamos completamente de acuerdo con lo que plantea. La verdad no la tiene nadie, ¿no? Esto está bien escondido sobre capa, y no todo se puede explicar. Pero ciertamente, al hundirse el Imperio Romano, queda como elemento común lo único que había común en el imperio, que era la religión católica. Y esa religión católica es la que se hace cargo de todo eso. Al final, es real, es un proceso, parte de esa historia, de ese occidente que supuestamente se hundió, que el Papa, de una forma o de otra, vino a ocupar el lugar del emperador romano y que a partir de determinado momento todo Occidente fue regido desde ese papado. Eso es histórico y es cierto, con enemigos, desavenencias, etcétera, etcétera, pero de una forma o de otra, el Papa fue la figura central y se puede decir con certeza que prácticamente el Papa fue a partir de determinado momento el emperador romano. De ahí después surge, empieza a surgir y a coger forma el imperio veneciano, un imperio completamente marítimo y cuyo origen parece estar asociado a los restos de la gran oligarquía que quedó dispersa por el mundo de ese imperio romano de Occidente. Es decir, se fueron agrupando ahí. Y de ahí lo que nos viene a colación y lo más importante es que surge la banca moderna. Esa banca tal y como ustedes la conocen hoy día tiene su origen precisamente en ese imperio veneciano de una forma o de otra. Así pues, de cómo de ese imperio veneciano y de esa banca que surge de él, surge este poder bancario actual prácticamente en manos de una especie de tribuno, por llamarlo de alguna forma, con un origen relativamente claro a través de los Rothschild, y bueno, la discutible supremacía de ellos o del papado o quién manda a quién y cómo es la historia, bueno, dedicaremos los siguientes capítulos, por lo menos 3 o 4 capítulos, porque es bien importante lo que vamos a tratar. En fin, lo que vamos a dejar en claro es que el poder parece haber quedado en manos de un nuevo César, que fue el Papa, que el Papa inició las cruzadas y que de una forma un poco oscura, la Cuarta Cruzada terminó invadiendo Constantinopla, es decir, la ciudad cristiana creada por Constantino y supuesta capital del nuevo imperio cristiano. Es decir, que Venecia y en la Cuarta Cruzada impulsó a esas tropas papales a invadir a la capital cristiana del mundo creada por Constantino. Y es a partir de ahí que hay que buscar explicaciones claras, porque de lo que surgió de todo eso, incluido que después el Papa, a partir de determinado momento, llega hasta excomulgar a Venecia y a su dirigencia, y que de ahí se forma una guerrita interna cuyos resultados tenemos hasta el presente, y ese grupo de personas, es decir, que gobernaban Venecia, llegó a llamarse la nobleza negra de Venecia, al parecer por sus sucias prácticas, es lo que encierra las claves del mundo actual. Y es sobre lo que de una forma u otra nos focalizaremos lo más posible, pero evitando esa conclusión dramática de terminar echándole la culpa a los jesuitas. No porque queramos exculpar a los jesuitas, sino porque realmente nos parece muy traída por los pelos esas conclusiones. En fin, en otros capítulos continuaremos. Este no es más que el preámbulo de esa nueva etapa que vamos a tratar de culminar en 3 o 4 capítulos nomás. Bueno, un saludo para todos y por supuesto que la pasen muy bien.